Cura, no tan cura. Cuento mi historia porque deseo que muchas personas recapaciten y también puedan entender un poco por qué se hace lo que se hace. Todo empezó cuando cambiaron al cura del pueblo que llevaba ahí más de 20 años. Ya estaban muy enfermito y la junta directiva de la parroquia decidió enviarlo a un lugar más cerca de sus familiares. El pueblo siempre quedaba muy retirado a todo. Llegaba uno a la ciudad principal y de ahí tocaba como a 6 horas de para arriba, súper lejos y solo, pero los que vivían en ese lugar vivían felices. Era un pequeño pueblo amigable y tranquilo. Llegó el día en que cambiaba el cura y ustedes dirán, pero ¿por qué está tan pendiente de los cambios? Pues yo era la tesorera de la parroquia. Tenía que rendir cuentas a una junta y estar pendiente de lo que se necesitara en el pueblo con los feligreses. Era como la mano derecha del cura. Estábamos esperando el cambio. Siempre se acostumbraba a recibirlo con un almuerzo o comida, dependiendo de la hora de llegada. Además que venían otros diáconos a dejarlos y ver que todo quedara en orden. Llegó en el almuerzo, me acuerdo mucho cuando entra por esa puerta, su sonrisa tan característica, tan llena de vida, de luz y de gracia. Eso me impactó demasiado, pues no solo yo vi en ese momento eso del cura, la verdad es que una de las personas que lo acogieron tanto dijeron lo mismo, ese espíritu de nobleza, carisma. El primer mes fue una locura, pues todo el mundo le encantó las misas con el cura, la gente empezó a diezmar, ofrendar y la iglesia tuvo un crecimiento demasiado rápido. También él tenía el poder de sanar personas, así que con más veras, la gente venía de otras veredas, de otros lugares en busca de su milagro. Las horas se pasaban súper rápido y no nos estaba alcanzando todo lo que se tenía que hacer, así que el cura me ayudaba organizando muchos documentos en ocasiones, porque me veía muy atareada y sobre todo que estaba saliendo muy tarde del despacho. Una noche me quedé hasta tarde, la empleada de la casa parroquial ya se había ido, así que me quedé ahí terminando unas facturas para bautizos represadas, organizando las fechas y cuadrando agenda con el cura para poder terminar rápido con esa labor. Cuando de pronto me dice, Venga, Olga, usted debe tener hambre. Entre a la cocina y busque que la empleada debió dejarme algo. yo entré a la cocina y sí, ahí estaba la cena. Empezamos a comer y a charlar muchas cosas. Era muy gratificante hablar con él. Además que uno aprendía de la Biblia como nunca. Era muy apasionado por Dios. Él me acercaba más a él. Ningún cura ni nadie más hablaba y me hacía sentir más humana que él. Pasó aproximadamente 6 meses desde que llegó y era un cambio súper notorio. La comunidad estaba muy feliz y el obispo, al ver el rendimiento y lo bien que estaba progresando todo, decidió enviar muchas más ayudas. Así que repartíamos comida, regalos a niños muy vulnerables. Era tanto las ayudas que nos alcanzaban para mandar a parroquias donde era aún más lejos y olvidada. Era un hecho. El cura era más famoso por sanar gente y porque sus misas u homilías eran todo un espectáculo. Inclusive, para un diciembre teníamos una agenda para hacer una misa en la ciudad. Ese día él se llevó a sus monaguillos, los músicos y su mano derecha. O sea, yo. Ese viaje fue súper chévere. La verdad no había salido mucho, pues mis papás eran del campo, sin muchas posibilidades económicas, así que para mí eso era una oportunidad muy especial. Nos recibieron súper bien, los curas se quedaron en una casa parroquial y nosotros en un hotel. Al otro día nos invitaron a un paseo de olla, súper rico, que celebró la comunidad. Cuando de pronto voy y meto el pie mal y se me dobla el pie. Ese dolor nunca lo había sentido, yo quedé tirada en el piso. El cura de una vez me auxilió, después todos estaban encima mío. El cura dio la orden que me montaran en el carro y él mismo arrancó el carro y me llevó a la clínica. Ahí me dijeron que había sido un esguince, que tenía que guardar reposo y algunas terapias, pero menos mal no era de operación. Quedamos más tranquilos, en medio de todo solo estaba él conmigo. Él arrancó tan rápido que no le dio opción de montar a alguien más y nadie más lo acompañó. Así que él decidió llevarme al hotel y ayudarme, porque no podía apoyar el pie. Él fue muy amable y cuando me fue a acostar en la cama nos dimos un beso, profundo y largo. Los dos nos miramos y sonreímos, sin culpas ni remordimientos. La verdad es que siempre había mucha química, pero siempre era la traba el hecho de que los curas no se pueden casar, pues desde ese momento empezamos una relación en secreto, la más bella y apasionada. Cuando se iban todos los de la parroquia, yo entraba por la parte de la oficina de su cuarto y ahí consumíamos todo el amor. Imagínense en que llevábamos 2 años de ese profundo amor. Era de sueño. En esos 2 años no peleábamos. De verdad que lo único malo era el no poder tener una familia, porque hablamos de eso, soñábamos con eso, pero la verdad había un impedimento, y era que él respetaba mucho a su mamá, y para ella sería la muerte en vida de su hijo. Habíamos hablado muchas veces, y él me decía que él estaba dispuesto a dejarlo todo por mí y empezar de nuevo, que él quería una familia, que en tiempos atrás no lo había imaginado,
pero él nunca había probado el amor y decidía el amor de una mujer y una familia que estar solo, que sabía que Dios lo iba a entender, que a lo largo él ha conocido a Dios, se ha dado cuenta de su poder, de sus enseñanzas y pruebas, pero también de su misericordia en sus pecadores, y sabía que lo iba a perdonar. Así que después de esa charla tan profunda que tuvimos esa noche, no había vuelta atrás. Decidimos que nos casaríamos. Obviamente, no era ya. Teníamos que arreglar muchas cosas y entre esas una cita que pidió con el obispo para contarle todo. No sé por qué, pero un día cuando estábamos en la cocina, ya después que se había ido la persona que le hace el aseo, estábamos riéndonos y él me tenía abrazada, cuando de pronto entra el monaguillo. Quedamos congelados en shock y él salió corriendo. No lo pudimos detener. Quedamos muy mal. Sabíamos que todo iba a destaparse y no sabíamos si estábamos preparados para lo que se venía. Era el peso del juicio del pueblo, de la iglesia y obviamente de Dios. Al otro día estaba la mamá del monaguillo. Me acuerdo la cara de esa señora de asco. Nos dijo, lo sospeché. En unas ocasiones cuando se reían y hablaban que tenían su cuento, pero nada comprobado. Obvio, le creo a mi hijo. Lo que me contó anoche, usted, cura, se va a tener que ir muy lejos de aquí. Él dijo, Mire, deme tiempo para contarlo a los altos mandos y así que no sea un escándalo. Yo ya no quiero ser más cura. la señora empezó a gritar que cómo se va a dejar convencer de unas piernas lindas, que eso era el diablo disfrazado de una mujer bonita, que mirara el llamado de Dios, lo que hacía con la gente, los milagros de sanar, que todos esos dones los iba a dejar a un lado por una mujer oportunista. Yo la verdad salí de ese lugar llorando. La verdad, lo que decía esa señora era en parte cierto. Yo me había puesto en medio del llamado de Dios y empecé a sentirme demasiado mal. También empecé a pensar en mis papás, esos campesinos que me enseñaron los mejores valores. ¿Cómo les iba a salir con ese cuento? Seguro también me iban a recriminar y seguro que no me hablarían, no irían al matrimonio, estarían muy mal conmigo. Todo en ese instante fue una pesadilla, una tortura. Lloré al cielo pidiendo perdón. Me sentí sucia, pecadora. Yo no les cuento más porque ese sentimiento es muy difícil de expresar en letras. Lo que se vive en persona ni se lo imaginan. Mandé una carta a la parroquia diciendo que me enfermé por ese motivo, no podía ir. Estaba en mi casa muy mal, asustada. Todo el pueblo se iba a enterar. Al otro día, como es de suponerse, todos sabían en el pueblo. Eso era el chisme más tremendo que se había contado en esos tiempos. Nadie lo creía. De inmediato se enteró el obispo, y pues obviamente ya la mamá del cura sabía. Era una señora de edad, y según me cuenta, ella fue arrodillándose al obispo que tuviera misericordia con él, que no lo expulsara, que le diera un aviso, que lo cambiara de lugar, que hiciera lo que tenía que hacer, menos sacarlo. El obispo no le prometió nada, pues él tenía una junta con más personas quienes votan y toman la decisión de qué hacer con él. Cuando salió la madre del cura, tuvo una recaída muy fuerte y estuvo en el hospital. Se quedó sin respiración y no podía creer lo que estaba ocurriendo. El cura, al ver todo lo que pasó, decidió humillarse delante de todos, pedir perdón, quedarse y no salir de su misión como cura. Esa asamblea, para ver su caso, se demoró en contestarle como un mes, el cual le dijeron que le daban la última oportunidad y que tenía que ser movido de esa parroquia y que tenía que asistir a unos cursos. Ustedes dirán, pero ese castigo no fue nada ejemplar. Y déjenme decirles que sí lo fue, y demasiado duro. Lo enviaron a una choza de parroquia donde no había ni casa, solo me dio una cama, donde nadie asistía a la iglesia, porque no creían en Dios, pues habían muchos grupos donde sacaban corriendo a los curas, y si saben, los curas se alimentan de lo que las personas dan, de los diezmos, ofrendas, limonas, así que él duró aguantando física hambre en ese lugar. Era demasiado lejos, tocaba llegar en canoa a ese lugar, era como una selva olvidada. Le tocó demasiado duro. Después me enteré que con su espíritu y su alma alegre y carismática empezó a ganar la confianza de todos en ese lugar olvidado y desolado. Sí, lo amenazaron muchas veces. Incluso sé que una vez se lo llevaron los de los grupos para que le ayudaran con un tema de entrega de un secuestro. Y él era el mediador entre el gobierno y ellos. Le tocó quedarse varios días con la suerte de que sanó a un niño que tenía ya muy enfermo. De ahí en adelante, esa gente le tendía el tapete al cura. Se ganó la confianza y después de eso no le faltaba ningún alimento. Donde iba, alegraba, sanaba y llenaba los corazones de las personas. Si preguntan por mí, yo decidí de nuevo volver al campo con mis papás, sembrando papa. Los ayudó mucho y nos va muy bien. Nunca lo volví a buscar. Decidí no hacerlo, por el bien de él, de su misión en esta tierra y su don que tiene, por su mamá que casi se muere con la noticia y por mí, por sentirme bien de no ser la culpable de terminar con su camino, no ser ese diablo en su vida. Mis papás, al enterarse del romance, fue todo lo contrario, pues no me juzgaron, me apoyaron, y más aún que saben que estoy esperando un bebé. No estamos en el mismo pueblo,
pues nos tocó salir de ese lugar y más sabiendo lo que se venía.